Niveles de organización. Mediante la biología se pueden analizar jerarquías o niveles de organización que van desde la célula a los ecosistemas. Este concepto implica que en el universo existen diversos niveles de complejidad. Por lo tanto, es posible estudiar biología a muchos niveles, desde un conjunto de organismos, comunidades, hasta la manera en que funciona una célula o la función de las moléculas de la misma. Para una mayor comprensión, partiendo desde la materia no viva, en ese orden ascendente mencionaremos los principales niveles de organización. El nivel molecular es el nivel abiótico o de la materia no viva. En este nivel se distinguen 4 subniveles: subatómico, atómico, molecular y macromolecular. El subnivel subatómico lo constituyen las partículas subatómicas, es decir, los protones, electrones y neutrones. El subnivel atómico está constituido por los átomos, que son la parte más pequeña de un elemento químico que puede intervenir en una reacción. El subnivel molecular está constituido por las moléculas, es decir, por unidades materiales formadas por la agrupación de 2 o más átomos mediante enlaces químicos, como el oxígeno o el agua, y que son la mínima cantidad de una sustancia que mantiene sus propiedades químicas. Distinguimos 2 tipos de moléculas, las inorgánicas y las orgánicas. El subnivel macromolecular está constituido por los polímeros, que son el resultado de la unión de varias moléculas. La unión de varias macromoléculas da lugar a asociaciones macromoleculares. Por último, las asociaciones moleculares pueden unirse y formar organelos u orgánulos celulares. La asociación de moléculas constituye el límite entre el mundo biótico y el abiótico. Por ejemplo, los ácidos nucleicos poseen la capacidad de autorreplicación, una característica propia de los seres vivos. Otro nivel es el nivel celular. Incluye a la célula, que es la unidad anatómica y funcional de los seres vivos. La célula es la más pequeña unidad estructural de los seres vivos capaz de funcionar independientemente. Existen 2 tipos de células: las procariontes y las eucariontes. Las células procariontes o procariotas son las que carecen de envoltura nuclear y por lo tanto toda la información genética se halla dispersa en el citoplasma, aunque condensada en una región denominada nucleoide. Las células eucariontes o eucariontas, en cambio, son las que contienen la información genética rodeada por una envoltura nuclear que aísla y protege y constituye el núcleo. Las células son la parte más pequeña de la materia viva que puede existir libre en el medio. Los organismos compuestos por una sola célula se denominan organismos unicelulares y deben desarrollar todas las funciones vitales. El nivel orgánico incluye a todos los seres vivos constituidos por más de una célula. En los seres pluricelulares, donde existe una división de trabajo y una diferenciación celular, alcanzándose distintos grados de complejidad creciente. Los tejidos son un conjunto de células muy parecidas que realizan la misma función y tienen el mismo origen, por ejemplo, el tejido muscular cardíaco. Los órganos son grupos de células o tejidos que realizan una determinada función, por ejemplo, el corazón es un órgano que bombea la sangre en el sistema circulatorio. Los sistemas son conjuntos de varios órganos parecidos que funcionan independientemente y están organizados para realizar una determinada función, por ejemplo, el sistema circulatorio. Finalmente, los aparatos son los conjuntos de órganos que pueden ser muy distintos entre sí, pero cuyos actos están coordinados para constituir una función. Luego viene el nivel de población. Los seres vivos generalmente no viven aislados, sino que se relacionan entre ellos. Una población es un conjunto de individuos de una misma especie que viven en una misma zona en un momento determinado y que se influyen mutuamente. Mientras que una comunidad es la relación entre grupos de diferentes especies. Por ejemplo, las comunidades del desierto pueden consistir en conejos, coyotes, víboras, ratones, aves, plantas, etc. En un nivel de ecosistema, las diferentes poblaciones que habitan en una misma zona en un momento determinado forman una comunidad o biocenosis. Las condiciones físico-químicas y las características del medio en el que viven constituyen el biótopo. Al conjunto formado por la biocenosis y el biótopo y las relaciones que se establecen entre ambos se denomina ecosistema. Finalmente, la biosfera es la suma de todos los seres vivos tomados en conjunto con su medio ambiente. En esencia, el lugar donde ocurre la vida, desde las alturas de nuestra atmósfera hasta el fondo de los océanos o hasta los primeros metros o superficie del suelo. Dividimos la Tierra en la atmósfera, donde está el aire, la litosfera, donde está la tierra, y la hidrosfera, donde está el agua, que en su conjunto forman la biosfera, que es donde está la vida.